Hola mis queridos amigos, un gusto saludarles nuevamente en esta ocasión, agradeciéndoles por el tiempo que nos prestan y por la oportunidad que nos dan de entrar en la comodidad de sus hogares y así compartir la palabra de Dios y estudiar juntos. Pero antes de estudiar, quiero invitarles a orar. Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu palabra, pero no queremos hacerlo sin tu presencia en nuestro medio. Acompáñanos, perdona nuestros pecados y gracias por el privilegio que tú nos das de escuchar tu voz a través de la lectura de tu Santa Biblia. Acompáñanos y ayúdanos y capacítanos para entenderla y para ponerla en la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En esta ocasión queremos compartir otro estudio con ustedes. Un estudio basado en la historia de un personaje muy conocido. La historia se encuentra en el Nuevo Testamento y me refiero a Zaqueo. Zaqueo, su historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, a partir del versículo 1. Y de este personaje vamos a meditar y veremos a ver qué lecciones nos enseña la vida de este personaje. Pero para comenzar, si tienes la Biblia en la mano, puedes abrirla y lea conmigo en el libro de San Lucas, capítulo 19, a partir del versículo 1 en adelante, que dice lo siguiente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Interesante el relato. Para conocer un poquito más el trasfondo de la historia, vale la pena recordar que el imperio que gobernaba a nivel mundial entonces era el Imperio Romano. Los judíos se encontraban bajo la jurisdicción entonces de los romanos. Como eran los romanos quienes dominaban al pueblo judío y ellos no querían a los romanos, por lo tanto despreciaban y odiaban a los romanos. Y todas las personas que de alguna manera colaboraban con Roma, sean sean alcaldes, sean colectores de impuestos, no les caían bien a los judíos. Así, Zaqueo aparece entre una de estas personas quienes colaboraban con Roma. Su trabajo dice que era colectar impuestos. Así que era un publicano, así los llamaban. Entonces, pero este Zaqueo, aparte de ser un colector de impuestos, era un hombre importante. Al menos la Biblia nos menciona de que tenía un cargo muy importante, era jefe de los publicanos. Pero también dice que era rico, tenía posesiones, era un hombre, pues vivía muy cómodo. Sin embargo, a través de esta historia, vemos de que no todo lo puede comprar el dinero. En esta comodidad que se encontraba Zaqueo, parece que él sentía un vacío en su corazón. Porque por ahí había escuchado hablar de Jesús, pero nunca había tenido la oportunidad de encontrarse con él cara a cara. Así que tan pronto él escuchó de que Jesús venía por ahí cerca de su ciudad, procuró entonces tener un encuentro con Jesús, procuró ver a Jesús. Pero
existía un pequeño problema, de acuerdo al relato que hemos leído. Dice que él no podía ver a Jesús a causa de la multitud y porque era pequeño en estatura. Ahora, la primera lección que aprendemos de esta historia es sacada de la multitud. Él, cuando quería ver a Jesús, la multitud se lo impedía. Durante el ministerio de Jesús siempre hubo una multitud alrededor de Jesús, pero en la multitud había mucha gente que quizá estaban ahí alrededor de Jesús más por curiosidad que por buscar a Jesús de corazón. Así, en vez de ayudar a otras personas quienes realmente buscaban a Jesús de corazón, se convertían en un obstáculo para otras personas. Así nos relata la historia en la que aparece Zaqueo. Zaqueo no solamente entonces se le dificultó encontrarse con Jesús a causa de la multitud, sino también por su estatura, dice la Biblia. Ahora, la multitud siempre va a existir. La multitud que tuvo que enfrentar Zaqueo era una multitud negativa. Juzgaban mal a Zaqueo, hablaban mal de Zaqueo, porque lo consideraban como un colaborador con Roma, un traidor a la patria, una persona despreciada, un pecador que no tenía oportunidad ni merecía acercarse a Jesús. Así juzgaban a Zaqueo. Es que, en realidad, cuando nosotros los seres humanos juzgamos a las personas, siempre las juzgamos mal. Porque no tenemos la capacidad de ver el corazón de las personas, por eso las juzgamos de acuerdo a la apariencia. Sin embargo, yo creo que nosotros los seres humanos, especialmente los cristianos, necesitamos aprender a ver a las personas a través de los ojos de Cristo. Ver a las personas con compasión, ver a las personas con misericordia. Porque aunque por fuera podemos ver que la gente es mala, sin embargo, por dentro no toda la gente es mala. Jesús dice que siempre veía a la gente con compasión. Cuando Él veía a la gente, siempre veía la capacidad de las personas, lo bueno que podían llegar a ser bajo el efecto de su gracia. Nunca centraba su atención en los errores de las personas, nunca las criticaba, nunca las reprochaba, nunca las despreciaba, aunque por más pecador hayan caído las personas, cuando acudían a Jesús, Jesús siempre las recibía con los brazos abiertos. Y así necesitamos ser nosotros, más comprensibles con todos los seres humanos, porque todos somos pecadores. Quizá los pecados, los errores de otros se hacen más visibles, pero eso no quiere decir que nosotros somos justos. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. No es justo ni siquiera uno. Entonces, nosotros necesitamos apreciar más a las personas. Por más que las juzguemos mal, cada persona vive su drama, cada persona tiene sus problemas, cada persona tiene sus luchas, tiene sus pruebas. Por lo tanto, no deberíamos juzgar a las personas por lo que vemos exteriormente en ellas. Así, la multitud juzgaba mal a Zaqueo. Entonces, cuando éste quería ver a Jesús, la multitud no se lo dejaba. ¿Por qué? Porque lo juzgaban mal. Tal vez pensaban mal de él. Hablaban mal de él. Tal vez por su trabajo, si había cometido algún error, también por el error que había cometido, lo miraban mal así. Entonces, nosotros necesitamos aprender a ser como Jesús y a ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Porque hay personas que andan en busca de Jesús de corazón. Y nuestro trabajo como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, es ayudar a las personas a acercarse a Jesús en vez de alejarlas de Él. Pero ahora,
hay otra lección muy bonita que nos enseña la vida de Zaqueo. ¿Y cuál es esa lección? Bueno, la otra lección que nos enseña la vida de Zaqueo es el hecho de que aunque no podía evitar la actitud de la gente, los comentarios de la gente que lo juzgaba mal, no lo podía evitar, sin embargo, no le hacía caso. Eso es una buena lección, porque el mal a nuestro alrededor no lo podemos evitar. Nosotros no podemos cambiar a la gente, no podemos cambiar el mal, no podemos cambiar el mundo, no podemos mejorar a la gente. Nadie puede lograr cambiar a otra persona. Ese es un trabajo que solamente Dios lo puede hacer. Ahora, si es inevitable el mal a nuestro alrededor, pero lo que sí podemos evitar es ser influenciado, es ser moldeado por los comentarios, por lo que la gente piensa de nosotros. Eso sí lo podemos cambiar, eso sí lo podemos evitar. Como también si hacemos caso a la multitud negativa, que también pueden ser un obstáculo, claro, vamos a regresar del plan que tenemos, vamos a regresar a medio camino, vamos a quedarnos en medio camino, vamos a tirar la toalla antes de lograr nuestros objetivos. Pero con Zaqueo no lo lograron hacer. Y esa es la lección que necesitamos aprender de Zaqueo. Porque Zaqueo era una persona positiva. Era una persona que no tan fácilmente podrían desanimarlo. Era una persona valiente. Era decisivo y perseverante. Porque no se quedó en medio camino. No prestó atención a los comentarios malos y negativos de la gente, sino más bien ignoraba. Hay un proverbio que encontramos en la Biblia que dice que la grandeza del hombre es pasar por alto las ofensas. Eso es muy cierto. Porque si usted se pone a analizar, a escuchar, a escuchar los comentarios negativos de la gente, te vas a desanimar muy pronto. Sin embargo, si los ignora, eso no lograrán a moldearte, a cambiarte, sino que usted seguirá adelante para lograr su fin. Así, Zaqueo no lo pudieron desanimar. Recuerda que en esta vida siempre va a haber una multitud negativa, una multitud que va a pensar mal de ti, una multitud que no te va a apoyar, una multitud que no te va a animar, una multitud que no va a ser de ayuda para ti. Por lo tanto, eso no quiere decir que no vas a lograr tus planes, no vas a lograr realizar tus sueños, porque cuentas con la ayuda de Dios, porque si somos hijos de Dios, no estamos solos. Aunque la multitud habla mal de nosotros, aunque la multitud no piensa bien de nosotros, pero recuerda que nuestro valor no depende de lo que la gente habla y dice y piensa de nosotros, sino depende de lo que dice Dios de ti y de mí. Eso es algo muy bonito, porque muchas personas creen que su valor depende de lo que tienen, de lo que han hecho, de lo que han estudiado, de lo que saben, de sus certificados, de lo que han ahorrado, de lo que han construido. Y si no tienen nada, creen que no valen nada. Pero no es así. Con Dios usted vale mucho. No importa dónde viva, no importa lo que tenga, no importa si la gente no te aprecia, pero recuerda, vale mucho para Dios. Porque ponte a pensar, si Jesús tuvo que dejar el cielo simplemente para venir a este mundo, para morir por nosotros, entonces, ¿cómo se nos ocurre pensar que no valemos nada? Aún si solamente hubiese existido usted y no hubiesen existido más gente, aún así Jesús habría venido del cielo para morir por ti. ¿Te das cuenta cuánto vales delante de Dios? Por lo tanto, ignora todo lo negativo que la gente dice de ti. Es la única manera de avanzar como Zaqueo. Porque entonces
te vas a quedar a medio camino si les haces caso. Yo creo que nosotros también debemos aprender de los animales. ¿Conoce usted a los patos? Seguramente sí. Bueno, trata de hacer lo que te voy a decir a ver si lo vas a lograr. Un día si ves un pato afuera, agarra un balde de agua fría y vacíalo sobre el pato tratando de mojarlo. A ver si lo vas a lograr. Te aseguro que no lo vas a lograr. ¿Saben por qué? Porque los patos despiden una clase de aceite en sus plumas, lo que hace que el agua simplemente se deslice de sus plumas. Usted no va a lograr mojar un pato. Bueno, usted vacía un balde de agua sobre el pato y este solo se va a sacudir un poco y no lo vas a lograr mojarlo. Así deberíamos ser nosotros los seres humanos. A veces nos llueven baldes de agua de parte de la gente que no nos aprecian, de parte de la gente que no nos quieren, de parte de la gente que no quieren verte progresar. Pero recuerda, simplemente sacúdete un poco de toda esa lluvia de agua que te tiran y sigue adelante. Recuerda que el poder del hombre está en su manera de ver las cosas. Si nosotros ignoramos y aprendemos a ignorar más lo negativo que vemos en otras personas, seguramente vamos a avanzar más, como hemos leído de aquel proverbio, que la grandeza del hombre es pasar por alto las ofensas. Y así es. Ahora, por esa razón que Zaqueo había avanzado en su búsqueda de Jesús. Ahora, no es que encontrarse con Jesús es la cosa más difícil. No, al contrario. Encontrar a Jesús es la cosa más fácil. Porque simplemente en cualquier momento, en cualquier lugar que usted desee entregar su corazón a Jesús, ahí mismo puede caerse de rodillas, dirigir sus pensamientos a Dios, entrar en comunión con Dios, hablarle a Dios como a un amigo que está a tu lado, no a un amigo que está distante de ti. Y ahí, en ese momento puedes tener un encuentro con Jesús. Así de fácil. Pero, conforme vas caminando, vas a darte cuenta que muchas personas no te van a apoyar. Solo date cuenta que en las decisiones que hacemos en la vida diaria, quieres cambiar de trabajo, quieres abrir un negocio, quieres hacer algo nuevo, verás que no todos te van a apoyar. Y así es en la vida cristiana también. Muchas veces la gente representada por la multitud que obstaculizaba el camino de Zaqueo, muchas veces se encuentran en el círculo familiar, entre tus amistades, entre los compañeros de tu trabajo, gente que siempre son negativas, gente que no te van a ayudar, gente que no te va a apoyar. Siempre vas a encontrar gente, pero eso no quiere decir que todo mundo no te quiere. Siempre hay gente amable y gente buena que te va a apoyar. Esa es la realidad de la vida. Sin embargo, siempre vas a encontrar obstáculos en el camino. Así que eso fue lo que sucedió con Zaqueo. Sin embargo, hay algo interesante en la historia de Zaqueo, como otra lección que podemos aprender de ello. Por ejemplo, Zaqueo fue muy perseverante en su deseo de encontrarse con Jesús. No se desanimó. Bueno, y es que en la sabiduría infinita, Dios ha predeterminado que ciertas cosas solamente las vamos a obtener si las pedimos a Dios, si buscamos, si oramos, si clamamos a Dios y si perseveramos. De otro modo, no lo vamos a obtener todas esas cosas. ¿No es lo que enseña la Biblia? Mateo 7, en el Sermón del Monte, Jesús dijo, buscad, dijo, y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Y en otro texto más adelante nos dice, solamente aquellos que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. ¿Te das cuenta? O sea que simplemente quiere decir que hay ciertas cosas que usted no las va a obtener a menos que las pida a Dios. A menos que clame por ellas a Dios. A menos que sea
paciente para esperar esas cosas, a menos que perseveres hasta el fin, de otro modo no lo vas a lograr. ¿Pero por qué?, se preguntará usted. Es que Dios lo ha determinado así porque vivimos en un mundo de pecado, en donde todas las cosas negativas como necesidades, pruebas, tantas cosas negativas que enfrentamos, pudiesen convertirse en algo que aumente nuestra fe en vez de desanimarnos. Sí, así es. O sea que Dios lo ha determinado así, para que sea parte de nuestro crecimiento. Dios podría hacer las cosas completamente diferente. Por ejemplo, Dios podría facilitar nuestro camino y eliminar cualquier obstáculo que pudiésemos encontrar en el camino. Claro que lo puede hacer. ¿Dios no tiene el poder para hacer todo ello? Claro que sí. Pero ¿por qué no lo hace? Es que hay ciertas cosas que lo que hace Dios es poner su poder y la ayuda a nuestra disposición para lograrlos. No lo va a hacer por nosotros. Por ejemplo, orar es una tarea, es un privilegio que Él nos ha dado a hacerlo. Es algo que todos podemos hacerlo. Y la oración simplemente es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Simplemente es conversar con Dios. Nadie más puede hacer eso por nosotros. Cada quien tiene que hablar con Dios. Como también, por ejemplo, interceder. Ese es otro privilegio que tenemos. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Como estudiar la Biblia. La palabra de Dios es el pan de vida. Es el alimento espiritual de cada cristiano. Pero eso no lo va a hacer nadie por nosotros. Cada uno personalmente tiene que realizar esas cosas para crecer en su experiencia espiritual. Por esa razón, lo ha determinado Dios así, que en su infinita sabiduría, las cosas las obtendremos simplemente pidiéndola, buscándolas, esperándola, intercediendo por ellas y perseverando hasta el fin. Así, notarás que en Zaqueo, por esa razón que él logró realizar ese deseo de su corazón, encontrarse con Jesús, ese sueño maravilloso que tenía de encontrarse con Jesús, lo logró. ¿Saben cómo lo logró? No lo logró sin obstáculos, no lo logró de manera fácil, sino que venciendo muchos obstáculos en su vida, en su camino. Tuvo que vencer la multitud, pero también hay otro detalle que menciona el relato que hemos leído. Dice que Zaqueo no podía ver a Jesús por causa de su estatura. Era un hombre bajito. Claro, podríamos pensar de que realmente eso era un problema, no para Zaqueo. Por favor, nunca pienses de que tu capacidad depende de tu estatura, de tu color, de tu raza, de tu cultura, de tu idioma. No. Este relato nos enseña que la capacidad del ser humano depende de su confianza en Dios. Él creía que podía lograr ver a Jesús. Y claro, es la única cosa en la que Dios nos ayuda inmediatamente. No necesitamos esperar por ello. Una vez que necesites algo, clama a Dios y Dios inmediatamente responderá tu oración cuando todas las cosas que pides tienen que ver con tu experiencia espiritual con Dios. Así ha determinado Dios, así con nosotros también. O sea que Zaqueo podía vencer todos esos obstáculos con la ayuda de Dios, porque es la promesa de Jesús. Pablo nos recuerda esta promesa en Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. O sea que el poder está a nuestra disposición. No hay obstáculos delante de nosotros que nos pueda vencer. Todo lo podemos vencer. Así que no hay problema imposible de resolver.
con la ayuda de Dios, el camino se va a despejar conforme vamos caminando por fe. Pero también tiene mucho que ver con la decisión que nosotros tengamos de realizar las cosas. Si bien Dios capacita al ser humano para realizar las cosas, también no lo obliga a realizarlo. Zaqueo tenía buenas razones para abandonar el camino, para abandonar su búsqueda de Jesús, porque había una multitud que se lo impedía. Habían ciertas cosas que se lo impedía encontrarse con Jesús, como su estatura, por ejemplo, pero para él no era impedimento ver a Jesús la multitud, o su estatura, o su idioma, o su capacidad. Él creía que podía encontrarse con Jesús y persiguió ese sueño. Si no lo lograba de una manera, lo intentaba de otra. Y si esa otra manera no funcionaba, lo intentaba de otra. Pero nunca se dio por vencido. Y esa es la valentía que nosotros necesitamos aprender de Zaqueo. Sí, tal vez la gente lo miraba como un hombre bajito, incapacitado, pero la estatura no lo incapacitaba a él. Sí, para mí en lo personal, lo que yo he aprendido de él es que sí, en realidad era un hombre bajito, pero no demente. Era un hombre bajito, pero de mente gigante. Si él pensaba que podía, lo podía. Hay un dicho que dijo el señor Ford, el dueño de la gran compañía de los carros Ford. Él dijo lo siguiente: si usted cree que puede, tiene mucha razón. Y si usted cree que no puede, también tiene mucha razón. O sea que, aparte que disponemos de todo el poder del cielo para seguir adelante, para vencer los obstáculos, también hay muchas cosas que dependen de la decisión de nosotros. Porque Zaqueo es un buen ejemplo de esto. Él podría haberse quedado a medio camino. Podría haber regresado a su casa poniendo como excusa: todo esto es difícil, la gente no me deja, la gente habla mal de mí, la gente me mira mal, la gente piensa mal de mí, me habla mal, en fin, soy un pecador, no lo voy a lograr. Si habría regresado, tenía muchas razones para regresar, pero no lo hizo. Y así, tú y yo necesitamos ser como Zaqueo. Nunca pienses que tu capacidad depende de lo que sabes, de lo que eres, de tu cultura, de tu idioma, de tu experiencia. Tu capacidad depende de tu relación con Dios, de tu fe en Dios, de tu confianza en Dios. No importa de dónde seas, tu color, tu raza, tu cultura, tu educación o tu estatura como Zaqueo, nunca digas no se puede. Porque si Zaqueo pudo, usted también puede. No solamente con relación a las cosas espirituales, con relación a las otras decisiones que tenemos que tomar o las tomamos a diario en la vida cotidiana. Recuerda, Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así usted también puede. Así que Zaqueo se sacudía de todos los comentarios negativos que lanzaba la gente contra él, y así avanzaba. Así, si la gente le impedía, buscaba otra manera. Así que encontró una manera interesante de ver a Jesús. Vio un árbol por ahí y calculó que Jesús iba a pasar por debajo de ese árbol, y corrió y se subió ahí. Así Jesús comenzó a acercarse a él, hasta que llegó debajo del árbol donde estaba Zaqueo. Ahora, de repente Jesús paró y la multitud paró con él. Cuando Jesús se paraba, algo estaba por suceder. Algo importante estaba a punto de suceder. Así que la multitud se detuvo. ¿Y ahora qué?, se preguntaban. De repente Jesús miró hacia arriba a Zaqueo y le llamó a este por su nombre. Y le dice: Zaqueo. Dicen los psicólogos que no hay sonido más dulce al oído del ser humano que oír su propio nombre. A esto me refería yo al principio, de que aparentemente Zaqueo fue el hombre quien inició su búsqueda de Jesús, pero saben que no es así.
Antes de que él comenzara a buscar a Jesús, ya Jesús lo estaba buscando a él, porque ya lo conocía. Seguramente él se sorprendió, pero ¿me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿Cómo sabes mi nombre? Eso es lo maravilloso del Señor Jesús. Tú podrás pensar de que estás solo, quizá estás sufriendo. Toda esta situación que estamos viviendo en el mundo de pandemia tal vez te ha afectado directamente a ti. Te has quedado sin trabajo, no tienes dinero. Tal vez has tenido que despedir a un ser querido. La muerte te lo ha arrancado de tus brazos y estás sufriendo. Algún hijo, algún miembro de la familia, de alguna manera estás sufriendo ahí y piensas que estás solo. No es así. Dios está contigo. Él te conoce. Él sabe tu nombre. Es más, yo diría que Él conoce tu familia, conoce tu dirección, sabe cómo te llamas, sabe tu apellido, conoce dónde trabajas, cuáles son tus luchas, cuáles son tus preocupaciones y todo lo relacionado a tu sufrimiento. Él conoce. Y claro, usted se podrá preguntar, ¿pero por qué entonces Dios no me escucha? He orado, he pedido por ciertas cosas, pero aparentemente no me está escuchando. No. Algunas cosas, claro que no las podemos explicar, pero en el tiempo de Dios, Él los va a explicar. Él sabe por qué ha permitido la situación que estás enfrentando. Pero ten fe. Sé como Zaqueo. Espera un poco. Siga pidiendo. Y siga perseverando. Porque seguramente un poquito más, gracias a tu perseverancia, a tu insistencia, a tu paciencia, Dios te va a bendecir grandemente. No lo digo yo, sino que así lo he aprendido de la palabra de Dios. A veces pasamos por situaciones difíciles en esta vida, pareciera que estamos solos, pero no es así. Dios, quien nos creó, no nos ha abandonado. Él está a tu lado. Cuenta con Él. Cuéntale tus problemas, tus necesidades, y verás que Él, antes de resolver tus problemas, antes de suplir tus necesidades, va a poner su paz en tu corazón. Porque desde antes de que usted naciera, ya te conocía. Así, Zaqueo se sorprendió, pero ¿de dónde me conoces? Y claro que Jesús ya lo conocía. Es algo interesante de que Jesús veía a Zaqueo no como la gente lo veía a él. Jesús veía a Zaqueo como un buen hombre. Aunque la gente lo veía como un pecador, como un traidor a la patria, sin embargo, Jesús podía ver en él a un discípulo maravilloso. Así, le dice, desciende pronto, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. ¡Qué privilegio! Jesús en la casa de Zaqueo. Algo maravilloso. ¿Podría Jesús haber escogido cualquier persona de la multitud? Había mucha gente allí, apretujaban a Jesús, empujaban a Jesús. Jesús apenas podía caminar a causa de la multitud. ¿Por qué no escogió cualquier persona? ¿Por qué escogió a Zaqueo? Esa es otra gran lección. Hay mucha gente aparentemente están cerca de Jesús. Empujan a Jesús, casi pasan rozando a Jesús ahí. Sin embargo, no andan buscando a Jesús de corazón como lo hizo Zaqueo. Esto es lo que hace la gran diferencia. Hay mucha gente que su motivación por buscar a Jesús está equivocado. Por eso pareciera que andan buscando y nunca se encuentran con Jesús, porque las razones por las cuales buscan a Jesús están erradas. Pero atrévete a buscar a Jesús de corazón como Zaqueo, te vas a encontrar con Él. Así que Jesús le dice, es necesario que hoy pose en tu casa. Así, dice que
fue a su casa de Zaqueo. La Biblia no registra más qué pasó ahí, de qué hablaron, qué comieron, pero eso sí, pasaron una buena tarde y quizá la noche entera platicando. Ahora, el encuentro de Zaqueo con Jesús fue lo que marcó la diferencia. Fue lo que marcó el cambio en la vida de Zaqueo. Porque en el momento de la reunión dice que Zaqueo se puso en pie y le dijo a todos los invitados ahí delante de Jesús, diciendo: la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres, y si he defraudado a alguno, se lo devolveré 4 veces más. ¿Qué había pasado con Zaqueo? ¿Recuerdas que lo que estaba diciendo hace rato? De que todo mundo veía a Zaqueo como un hombre malo, pero en realidad Zaqueo era un buen hombre. Lo que pasaba era de que quizá creció sin conocer a Jesús, por eso cometió muchos errores en la vida. Eso es lo que pasa. Pero cuando se encontró con Jesús, todo cambió. Jesús no lo obligó a cambiar, no le reprochó, no le dijo nada. Eso es lo maravilloso del Evangelio, la maravilla del Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que poder de Dios, dice San Pablo. Cuando el Evangelio llega a tu vida, llega a mi vida, las cosas nunca van a continuar siendo igual. Va a haber cambio. Pero el cambio sucede cuando el Evangelio entra en nuestras vidas. Así Zaqueo comenzó a cambiar sin que Jesús lo obligase a cambiar. Y eso es un error que cometemos a veces los seres humanos, querer cambiar a otros. Yo he visitado algunas iglesias, por ejemplo, y a veces desde un principio, los que están enfrente, el pastor, los líderes, quienes están a cargo de los servicios, a veces llega un momento en que llama a la gente, insisten en que la gente pase y casi obligan a la gente a que se bautice, a que entreguen su vida a Jesús, porque si no se van a perder, van a ir al infierno, en fin, intimidando a la gente. Las cosas no tienen que ser así. Jesús nunca obliga. Jesús lo que hace es invitar y quiere que voluntariamente lo busquemos y le entreguemos nuestro corazón a Él. Jamás lo obliga. Nunca obligará a nadie para que se entregue a Él. Jamás forzará la voluntad de alguien. Así obra Jesús. Así tenemos que obrar nosotros. Invitar a la gente, nunca obligarlos o forzarlos, porque no funcionan las cosas así con Dios. Así que algo había cambiado en la vida de Zaqueo. ¿Saben? A partir de ahí entonces Zaqueo nunca fue igual. Se convirtió en uno de los discípulos de Jesús. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo el cambio? Bueno, Jesús nos lo dice en el antepenúltimo versículo de este relato. En cuanto Jesús llegó y entró en la casa de Zaqueo, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué es la salvación? Es algo sencillo, simple de entender. ¿Cuándo llega la salvación a la vida de una persona? ¿Cuando se hace miembro de una iglesia? ¿Cuando escucha una doctrina? ¿Cuando visita una congregación? No. La salvación llega a la vida de una persona cuando Jesús entra en el corazón. ¿Quién entró, por ejemplo, en la casa de Zaqueo para que la salvación llegase ahí? Jesús. No entró otra cosa, no entró una iglesia, una doctrina, no entró una creencia, una teología, nada. Entró una persona y es la persona de Jesús. Y cuando Jesús entra en tu hogar, cuando entra en tu vida, llega la salvación. Y cuando llega la salvación, jamás serás igual. Es la maravilla del Evangelio. Así entonces, al final del texto, el último texto, Jesús entonces define su misión, porque el Hijo del Hombre dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así, aparentemente fue Zaqueo quien comenzó su búsqueda, pero entendemos ahora que fue Jesús quien inició la búsqueda de Zaqueo y lo encontró. Este
se dejó encontrar por Jesús. Jesús entró en su vida, entró en su hogar y la salvación llegó ahí entonces. Ahora, mi querido amigo, hermano y familia, ¿te gustaría también que la persona de Jesús entre en tu vida, entre en tu corazón, entre en tu hogar? Si lo dejas, llegará la salvación ahí. Y recuerda que a veces hay obstáculos, hay necesidades, hay problemas, pero nunca te des por vencido. El poder, la ayuda está a tu disposición y el Señor Jesús te quiere ayudar. Pero solamente sucederá si te dejas encontrar por Jesús. ¿Te gustaría hacerlo? Yo te quiero invitar para que en este momento le entregues tu corazón a Jesús si no lo has hecho. Recuerda que es lo más sencillo que puedes hacer. Simplemente reconozca que necesitas de Él. Entrégale tu corazón ahí, pídele perdón por tus pecados cometidos en el pasado y desde ese momento Dios te va a perdonar y entonces comenzarás una vida nueva en ese momento. Así que si ese es tu deseo, yo te invito para orar en esta hora. Querido Padre, gracias te damos por las lecciones aprendidas de la vida de Zaqueo. A veces no es fácil tomar una decisión porque vivimos en un mundo lleno de pecados, lleno de cosas negativas, lleno de personas negativas. Pero una lección preciosa hemos aprendido de la vida de Zaqueo con relación a cuán valientes que necesitamos ser porque contamos con la ayuda y el poder del cielo para vencer cualquier obstáculo que encontremos en el camino. Bendice a esa persona o a esas personas quienes están escuchando este mensaje, Señor. Si tienen algún pedido especial, algún sufrimiento, están pasando por pruebas, por situaciones difíciles, manifiéstate poderosamente en sus vidas. Si en este mismo momento están invitándote, Señor, para que entres en sus hogares, en sus corazones, Señor, atienda esa invitación. Ve, manifiesta tu presencia en medio de esas personas, Señor. Así, gracias te damos por habernos acompañado. Gracias por el perdón que nos ofreces por nuestros pecados y gracias por tu palabra. Gracias por el poder que tú nos das para vencer. Gracias porque nos amas, porque contigo podemos comenzar una vida nueva en cualquier momento. Gracias por habernos acompañado. Todos estos favores lo pedimos, lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, mi querido amigo, hermano, familia, gracias una vez por habernos acompañado. Recuerda que puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube. Si gusta, puedes suscribirte ahí. O también, si gustas, puedes escribirnos en nuestro correo electrónico al final de nuestro programa. Lo vamos a poner en la pantalla. También, si quieres suscribirte a nuestro canal, puedes activar esa campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo y así puedas enriquecer tu vida espiritual y conocer más a Jesús. Así, una vez más, gracias por habernos acompañado. Que Dios te bendiga y los tuyos.